si Min Xuan te salvará a ti. O a mí. Ah. Ayuda. ¿Inchen? Inchen, no temas, ya estoy aquí. Ming Xian. Inchen, ¿estás bien? Min Xuan se preocupa mucho por mí. Así que esta es la prometida de An Min Xuan. Dicen que es sordomuda de nacimiento y también huérfana. Lo único que tiene a su favor es que con An Min Xuan se han apoyado mutuamente durante 5 años. Ahora, al fin han superado las dificultades. ¿Qué sabes tú? Esto se llama una buena inversión. Nunca pensé que realmente le saldría bien la apuesta, pero ella es una discapacitada. ¿An Min Xuan no se avergüenza de salir con ella? Te digo que An Min Xuan mismo fue discapacitado durante varios años. Claro que no le importa el que dirán. An Min Xuan. Amando a alguien como yo, ¿te hace sentir avergonzado? ¿Qué te ha pasado estos días? ¿Sabes cuánto he soportado por ti miradas y presiones? ¿Qué te ha pasado estos días? ¿Sabes cuánto he soportado por ti miradas y presiones? Estoy realmente cansado. Si no fueras sordomuda de nacimiento, si no fueras huérfana, qué diferente sería todo. ¿Qué pasa, Lily? ¿Por qué lloras? Ya voy para allá. ¿Es tan tarde? ¿A dónde vas? Hubo un problema repentino en la empresa. Descansa temprano. Sí. Realmente no pudiera oír. Me voy. Encuentra a alguien que te merezca y ámalo bien. Te deseo felicidad. Pensé que él sería mi último refugio. De ahora en adelante no te apartes de mi vista. ¿Qué pasa, Lily? Ya voy para allá. Inchen. Abuelo. ¿Tú no eras sordomuda de nacimiento? No soy yo. Mi querida nieta. Has sufrido mucho. Abuelo te lleva a casa ahora. Ah. Bienvenida a casa, señorita.
Vamos a casa. Mamá, Sí, Inchen. Sí, como el primer grupo del sur de la ciudad. Con riqueza incomparable pero carente de el cariño familiar. Afortunadamente te encontré a ti. Desde ahora eres mi tesoro, Siecentin, el tesoro de mi corazón. mamá, ya estoy en casa. Ay, Inchen, niña, buenos días. Nuestra familia acaba de adquirir un nuevo distrito comercial. Toma. Reúne a tus amigos y ve allí. Escoge lo que te guste y arréglate bien. Para sanar tus heridas. Gracias, abuelo. MMM. Entonces me voy primero. Bien, bien, ve. Ve con la señorita y echa un vistazo a la situación del nuevo centro comercial. Cualquier cosa especial, repórtame en cualquier momento. Sí. Fingir ser sordo y mudo es agotador. Mejor aprovecho hoy para confesarme con Yan Yan. Yan Yan, te espero aquí. Gwen Inchen. Realmente es persistente. ¿Hay mi reloj? ¿Dónde está mi reloj? De repente desapareció. Señora, no se preocupe, le ayudaré a buscarlo. Espere un momento. Lo recuerdo, fue ella cuando pasó a mi lado. Mi reloj desapareció. Gwen Inchen, ¿cómo eres tú? ¿Qué quiere hacer Hyali ahora? Inchen, te lo ruego. Devuélveme el reloj, por favor. Era el regalo de cumpleaños que mi abuela me dejó antes de morir. Es mi único recuerdo, te lo ruego. Devuélvemelo. Lily, ¿qué pasa? ¿Inchen cómo? Min Swan, por favor, convence a Inchen. Sé que es sorda y muda de nacimiento, trabaja duro. Pero no puede robar el reloj que mi abuela me regaló. ¿Qué está pasando? ¿Es verdad lo que dijo Lily? ¿En tu corazón soy ese tipo de persona? No me refiero a eso. Lily, definitivamente hay algún malentendido en esto. Inchen no es ese tipo de persona. Min Swan, tampoco me refiero a este reloj. Es que ella lo robó, solo que ese reloj es realmente importante para mí. Justo ahora en la tienda solo estábamos nosotras dos. ¿Está mal que la sospeche? De hecho, aparte de estas dos señoritas, no había otros clientes en la tienda. Inchen, te lo ruego. ¿Podrías devolverme el reloj? Te lo ruego, devuélvemelo. Dios mío. ¿No es esta la tarjeta Black Gold que solo el dueño de nuestro centro comercial puede tener? Señorita, ¿eres Inchen? Naciste sorda y muda. No puedes encontrar un trabajo decente. Esta tarjeta negra. ¿La robaste? Resulta que eres una reincidente. Creo que es probable que esta mujer haya robado el reloj de esta señora. Lily, me disculpo en nombre de Inchen. ¿Cuánto cuesta esto? Te lo compensaré. ¿Podemos resolverlo en privado? Entonces Min Swan ya ha decidido que ¿soy una ladrona? Min Swan, ¿crees que lo que me falta es esa compensación? Lo que quiero es el reloj que me dio mi abuela. Si no lo encontramos a tiempo, ¿qué pasa si el botín lo transfiere? Inchen, ¿podrías entregar las cosas? ¿De acuerdo? No tomé su reloj, ¿qué quieres que entregue? 5 años de relación y no tienes ni un poco de confianza ¿en mí? Bien, ya que dices que no lo tomaste. Entonces revisemos. ¿Por qué? Dije que no lo hice y no lo hice. Si tienen agallas, revisen las cámaras. Disculpe, señora. Como su tarjeta Black Gold es de origen desconocido, ¿por qué no nos deja revisar? Hoy el asistente del jefe viene a inspeccionar. Si no cooperas, no podemos explicarlo. Sí, Inchen, si realmente no robaste.
¿Por qué no quieres cooperar con la revisión? Si eres honesta no tienes miedo de que te revisen. Si no robaste deja que te revisen, ni siquiera te atreves a que te revisen. Yo creo que ella está sintiendo culpa. In-chen, no hagas que esto se haga más grande. Si te sientes incómodo por la multitud, vamos al probador. No es necesario. An Min Xuan. ¿Puedo demostrar mi inocencia? No será que está dentro. Lily, ya es suficiente. Min Xuan, ¿por qué me estás regañando? Solo quiero recuperar las pertenencias de mi abuela. ¿Está mal? Esta chica tiene razón, he visto a muchas ladronas esconder cosas en el pecho. In-chen, ¿qué tal si te ayudo? No. Alto. No te quites nada, apártate. Lo siento, llegamos tarde. Asistente Wu, usted ha llegado. Su tienda está muy animada. Señores, este vídeo de vigilancia registra hoy. Esta farsa, esta señora. Está muy lejos de ella. ¿De qué disculpa hablan? Pero su tarjeta negra. Sin ninguna evidencia. Han acusado injustamente a nuestro valioso cliente. Usted está despedido. Resulta que me equivoqué, In-chen. Lo siento, estaba demasiado apurado. In-chen, lo siento, te malentendí yo. No necesitas explicar, ya hemos terminado. Es un juego, no bese a In-chen. ¿Cómo podría hacer algo que te lastime? In-chen, si hubiera sabido que te enojarías, no habría jugado este juego. ¿Qué estás diciendo aquí? Todos saben que tiene novia, y aún así te acercas y finges inocencia. ¿Tu familia vende té? Te han criado tan té. Vamos. ¿Qué ruptura? No estoy de acuerdo. Estoy cansado, déjame ir. Espero que encuentres una esposa que te merezca. Si no fueras sordomuda de nacimiento. No fueras huérfana. Qué bueno sería, In-chen. No te he traicionado, te dije que me casaría contigo. No voy a romper mi promesa. En la vida todos nos equivocamos varias veces. Como un experto en el amor como yo. También me he caído varias veces. Esto es. Jaja, In-chen, ven, siéntate. Ustedes comiencen bien ahora lo que nos traen. Son 4 vestidos que son: el vestido de cola de pez dorado con estrellas, el vestido de alta costura rosa, el vestido camisero blanco sencillo, el vestido negro de alta costura con escote profundo. Escoge uno, el que más te guste. MMM. Compra todos, jaja. No es demasiado. MMM, ¿qué es esto para ustedes? Sigan ahora, nos muestran. El modelo más popular de este año: los zapatos de cristal de Cenicienta. Los zapatos de cristal de alta costura de GL. 2 tonos cada uno. Solo esos. Bien, jaja. Los aretes de piedra negra, el collar de amatista. Son antigüedades de colección de FD.
MMM. Ustedes pónganle todo esto a mi preciosa nieta. Mañana en la fiesta de cumpleaños del abuelo. Quiero que toda la ciudad vea a mi preciosa nieta, lo hermosa que es. Es difícil encontrar un sapo de 3 patas, pero hombres de 2 patas hay muchos. Ajaja. An Min Swan. ¿Es este el aspecto de una dama de alta sociedad que esperabas? ¿Inchen? Sabía que no podías dejarme. Mamá. ¿Cómo eres tú? Min Swan, ¿qué te pasa? ¿Estás tan desaliñado? Mañana es la fiesta de cumpleaños del director Xie. Del grupo Xingyue de Nancheng. Tú y yo asistiremos, para tratar de conseguir la cooperación con Xingyue. Mamá. Si consigo esta cooperación, entonces por favor acepta a Inchen y a mí. Esa muda solo será una carga para la familia An. Si puedes demostrar que la familia An no se ve afectada por ella, podemos hablar. Bien. Min Swan, esto es el grupo Xingyue de Nancheng. La fiesta de cumpleaños del presidente Xie. Conseguí la invitación con mucho esfuerzo. Debo aprovechar esta oportunidad para dejar una buena impresión en el señor Xie. Ming Xian. Lili, tú también viniste. Si hoy es la fiesta de cumpleaños del señor Xie, quien no quiere ampliar sus horizontes. Exacto. No sé si me harán caso. Sea como sea, hay que esforzarse. Abuelo, me lo prometiste. Cuando cuente hasta 1, abre los ojos. Ay, pequeño travieso. Todavía tengo que atender a los invitados. Ay, abuelo, ya casi es la hora. 5, 4, 3. 2, abuelo, mira. Ah, Abuelo, feliz cumpleaños. Que tengas tanta felicidad como el mar y tanta longevidad como las montañas. viejo. He vivido tantos años. Y es la primera vez que alguien... Inchen. Gracias. Abuelo, ¿qué dices? Debería ser yo quien te agradezca. Gracias por no haberme dejado de buscar todos estos años. Este es el primer cumpleaños que paso contigo, y habrá muchos más. ¡Guau, qué hermosos fuegos artificiales! Min Swan, mira. Este espectáculo de fuegos artificiales debe costar al menos 1 millón. La familia Xie es realmente rica y poderosa. Esto no es nada. La familia Xie tiene tantas industrias. Cada año generan mucha riqueza. Al menos decenas de miles de millones. No es casualidad que la familia Xie sea la más rica, por cierto. Escuché que el presidente Xie encontró a su nieta hace unos días. Es más hermosa que una estrella y además está soltera. Hoy también vendrá. Entonces debo aprovechar la oportunidad si me caso con ella. Sería una bendición de otra vida. Hijo, cuando veas a la señorita Xie, debes saludarla primero por si acaso le gustas. Entonces no habrá problemas con la cooperación. Mamá, ¿olvidaste nuestro trato? Con Inchen es suficiente para mí. No sé qué tiene de especial esa chica muda. Que no puedas olvidarla, Min Swan. La tía tiene razón ahora mismo. Realmente necesitamos llevarnos bien con la señorita Xie. De cualquier manera, primero hay que echar a Wen Inchen. Miren, el presidente Xie y la señorita Xie están saliendo. No son ellos. Pero esa mujer es tan hermosa. En Kioto hay una belleza así. ¿Cómo es que no la había visto antes? Esa elegancia de señorita es impresionante. Hasta yo como mujer me enamoro. ¿Inchen? Resulta que es esta muda. Hoy está tan guapa. ¿Qué hace una muda aquí? ¡Qué vergüenza! Ve a controlarla, no vaya a hacer algún ridículo que afecte la imagen de nuestra familia An. ¿Inchen?
Min Xuan Inchen debe estar enojada. Como somos chicas es más fácil comunicarnos. Voy a ayudarte a calmarla. Gracias, Lily. Gwen Inchen. Hoy estás muy guapa. Perdón, lo olvidé. Parece que no puedes oír en realidad esa noche. Él ni siquiera quería besarme. Yo tampoco pensé que ustedes dos realmente se separarían. Gwen Inchen, realmente no tienes ni un poco de sentido común, una sorda de nacimiento como tú. Estar al lado de Min Xuan es recordarle constantemente su peor versión. Gwen Inchen, tú esta gallina salvaje. ¿Realmente crees que al casarte con la familia te convertirás en Fénix? Te aconsejo que mejor te vayas rápido. ¿Lo ves frente a nosotros? Si me prometes que dejarás a Min Xuan, te enviaré al extranjero. Para ti está discapacitada. Una buena segunda mitad de la vida. Qué arrogancia. ¿Atrevida? ¡Qué arrogancia! ¿Atrevida? ¿Quién eres tú para hacer desaparecer a mi gente? Yo la heredera del grupo Jia. Acabo de asumir los negocios de la empresa. La tarea es hacer que Jia, Es decir, sobreviva con la inversión de Xingyue. La familia Jia quiere que mi pequeña Inchen viva sin preocupaciones el resto de su vida, pero incluso vaciando la fortuna de la familia Jia no sería suficiente. ¿Quién eres tú? Gwen Inchen. Después de dejar a Min Xuan, ¿te has vuelto tan desesperada? Con ese olor a anciano que tiene. ¿Cómo lo soportas? ¡Qué insolencia! ¿Acaso deseas que la familia Jia viva demasiado tiempo? ¿Qué estás diciendo, viejo asqueroso? Agradecemos a todos los distinguidos invitados por venir a la celebración del cumpleaños del señor Xi. Ahora procedamos con el primer segmento del evento, la ceremonia de felicitación y canto. ¿Hay algún voluntario? Aquí. Una chica tan bonita seguro canta muy bien. Sí, estamos muy emocionados. Canta una canción. Bien, ahora démosle la bienvenida para que nos deleite con una actuación espectacular. Un fuerte aplauso, por favor. Voy a ver cómo canta esta muda. También es bueno que Min Xuan se dé cuenta pronto que esta mujer solo lo avergonzará. Inchen, hoy es la fiesta de cumpleaños del presidente Xie. No hagas escándalo, ven conmigo. Si quiere hacer el ridículo, que lo haga sola, solo diré que ella afectará tu futuro y que deberías dejarla pronto. Pero no me escuchas. Pequeña, sé valiente y haz lo que quieras. Finalmente encontré una excusa. Aprovechando el efecto del alcohol. Para expresar todos mis sentimientos. ¿Cómo es posible? La voz de Inchen ha vuelto. El silencio permanece en la esquina de la pista de baile. La voz de Inchen ha vuelto. ¿Qué pasó? Te he estado buscando por mucho tiempo y no te encontraba. Pensé que me habías abandonado de ahora en adelante. No puedes salir de mi vista. Al final siempre seré yo. Inchen, no temas, ya estoy aquí. Estoy celoso de tu amor. Con una fuerza imponente. ¿A dónde vas tan tarde? La empresa tuvo un problema repentino. Descansa temprano.
Alguien que te cuide. Es lo que te hace destacar. En mi momento más desesperado conocí a mi ángel. In-chen, afortunadamente estás aquí. An Min-swan nunca traicionará a Wen In-chen. Nos enamoramos, eso pensé. Él sería mi último refugio. Hasta que tuvo éxito en su tratamiento médico. Si no fuera porque naciste muda, no serías una huérfana. Sería mucho mejor. Porque ambos tenemos errores. Esta chica, ¿qué ha pasado realmente? In-chen, cantaste increíblemente bien. Muy bien, el futuro será mejor, ajajaja. Wen In-chen, ¿cuándo te recuperaste? ¿Por qué no me lo dijiste, Wen In-chen? ¿Qué es esto? Min-swan, no culpes a In-chen. No quiere volver contigo, resulta que In-chen a su edad podría ser tu abuelo. ¿Cómo puedes ser tan imprudente, Wen In-chen? Pensé que solo eras de baja cuna, pero resulta que no tienes decencia. Aléjate de nuestro Min-swan. Nuestro Min-swan está destinado a la señorita Xie. Para la señorita Xie. Tu hijo no está ni cerca de ser apto. Viejo, ocúpate de tu amante, no te metas. Tú. Wen In-chen, dime. ¿Para qué viniste aquí? ¿Y este viejo? ¿Qué relación tienes con él? Yo. Suéltame. Tú eres el chico que maltrató a In-chen. Ah. ¿Te quejaste de que yo te maltraté? Wen In-chen, Wen In-chen. Ahora te entiendo. No tienes límites. Terminaste conmigo por este viejo, ¿verdad? Min-swan, ahora entiendes las buenas intenciones de mamá. El matrimonio debe ser entre personas de igual condición. Las reglas que dejaron nuestros antepasados no están equivocadas. Les aconsejo a ustedes que midan sus palabras. De lo contrario, no me culpen por ser grosero. Haré que los echen. ¿Quién te crees que eres para echarnos? ¿De verdad crees que este es tu territorio? Viejo. No seas ingrato, esta es la fiesta de cumpleaños del presidente Xie. No permitiré que esta pareja sinvergüenza se comporte así aquí. Presidente, si la fiesta está por comenzar, por favor suba al escenario para dar su discurso. Presidente Xie. A partir de ahora, Xie Corporation cancelará todas las inversiones en Xia Corporation. Además, terminaremos toda colaboración con An Corporation y a todos los presentes. Si alguien se atreve a financiar a Xia Corporation o An Corporation, serán incluidos en la lista negra de Xie Corporation. La hija de los Xia ha difamado y sido insolente. Li Corporation terminará su contrato con Xia Corporation. An Corporation ha sido atrevida y no reconoce al dragón verdadero. Chen Corporation cancelará su colaboración con An Corporation. Presidente Xie. No lo haga si cancela la inversión. Xia Corporation estará acabada. Suéltame. Viejo Xie, nuestra familia An tiene un lugar en el círculo de Beijing. No puede abandonar nuestra colaboración por una mujer. Una mujer. In-chen no es una mujer cualquiera. Si la molestan, es como si me molestaran a mí. ¿Qué están esperando? Saquen a estas personas de aquí. No. No me suelten. In-chen, te lo ruego. Habla con el presidente Xie sin la inversión de Xie Corporation. Xia Corporation estará arruinada en mis manos. In-chen, deja de filmar. Les dije que dejaran de filmar, In-chen. Te lo ruego, In-chen. Señores, este fiasco no es nada importante, la fiesta continúa. Min-swan, ¿qué haces? Suéltame. Wen In-chen, a Wen In-chen. Realmente te subestimé, pensé que solo estabas de mal humor, pero resulta que te has agarrado de alguien importante. An Min-swan ser un ex decente. ¿Es tan difícil? Si estás enfermo, ve a tratarte. No vengas a molestarme. Suéltame. Detente, ¿qué estás haciendo? In-chen es la persona más importante en mi vida. No la molestes más o tengo mis formas. ¿Por qué no me dijiste antes que te habías recuperado? ¿Por qué me dejaste? ¿Hay alguna posibilidad de que yo nunca haya sido sordomudo? En ese entonces, para animarte, para que tuvieras la voluntad de vivir, me hice pasar por un sordomudo y estuve a tu lado.
Por 5 largos años. Pero luego me di cuenta de que mi sinceridad se convirtió en lo más despreciable para ti. Quítate de mi camino. In-chen, vámonos. Subamos al auto. Abuelo, te tengo una buena noticia. Ah, ¿Qué buena noticia? ya llegamos a Kioto, ¿qué tal? ¿Quieres ir? El músico número 1 sus boletos. Deben ser difíciles de conseguir. Mi nieta quiere ir, ¿necesita boletos? En un momento les avisaré y listo. Nadie me quiere como mi abuelo. Mentiroso. Yo nunca fui sordomudo. Mentiroso. Malvado, tú trajiste a Wen-in-chen esa calamidad. Para arruinar a la familia An. Ahora Shin-yu está presionando a An. Y nuestra familia caerá por tu culpa. Mamá. Tranquila. Yo me encargaré de esto. Ming-xian. Te lo ruego, por favor, salva a la familia Jia. Si el grupo Xingyue detiene la inversión, la familia Jia está acabada. Qué gran presidente Xie. Todo por una mujer. Toda la culpa es de esa desgraciada An In-chen. Podemos pedir ayuda a la señorita si su abuelo fue manipulado. Por una mujer no creo que ella no haga nada. ¿Conoces a la señorita Xie? Escuché que es una estrella internacional. En su recital solista la señorita Xie también estará presente. Quizás podemos probar suerte. Siempre es difícil conseguir entradas. Incluso usando todos los recursos de la familia An, no es seguro que podamos comprarlas. Tengo un amigo. Él puede ayudarnos. Disculpe. Permiso. Disculpe. Para el recital solista sin entrada no se puede entrar. Claro que tenemos. Pase, señorita. Esta vez, gracias a la señorita Jia, nuestra familia An necesita una ayudante como la señorita Jia, no como esa muda inútil tía An. Esto es lo que debería hacer. Señorita, por favor, muestre su entrada. El abuelo dijo que entráramos directamente. Wen-in-chen, no te convertiste en la señora Xie. ¿Y ni siquiera puedes conseguir una entrada para el baile? Parece que no eres tan importante para el presidente Xie. Ah. ¿Necesitas que te reserve una? Es cosa de una llamada. Subestimas demasiado a la gente. Se degrada a sí misma, no le hagas caso. Wen-in-chen, en la vida hay que conocerse a uno mismo. Este no es un lugar para ti. Sin entrada, por favor, váyase rápidamente. Disculpe, no tengo entrada, pero... Sin entrada, vete al lado, todos estamos esperando en fila. La gente común no puede entrar y tú quieres colarte. ¡Qué descaro! Disculpe. Permiso. Ella no necesita ninguna entrada. Permiso. Cuida tu seguridad. Señorita Gwen, disculpe, llegué tarde. Ella realmente no tiene entrada porque la señorita Gwen fue invitada personalmente por mí. ¿Tienen algo más que preguntar? Pregúntame a no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Señorita, realmente no conocemos la situación. Usted es magnánimo, no recuerda las ofensas de los pequeños, no deje que afecte su ánimo. Para asistir al baile. No pasa nada. Esta mujer no solo la conoce, la protege como si fuera suya. ¿Novia? ¿Quién demonios es ella?
Wen Yinchen ha estado con An Min-swan durante 5 años. ¿Cómo es posible? Ella no es digna, ya debería saber su verdadera cara. ¿Estás bien? Gracias por ayudarme a salir del apuro. No fui yo quien no organizó las cosas con anticipación. Escuché que en el banquete de hoy participará la señorita mayor de la familia Xie. ¿Podría presentarme? Yo solo soy un bailarín de poca monta. ¿Qué calificaciones tengo para presentarlos? Si quieres conocer a la señorita mayor de la familia, sí, entra y prueba tu suerte. Tú. Su identidad es tan noble. ¿Cómo es que no tiene calificaciones? Seguro es Wen Yinchen quien está haciendo travesuras. Yinchen, vámonos. Realmente no importa dónde vaya, siempre hay mala suerte. Yo también lo creo. ¿Qué derecho tienes para decir eso, Wen Yinchen? ¿Crees que los demás no conocen tu verdadera cara? Puedes borrar el pasado. Empezar de nuevo, te digo que siempre serás solo. Un patán de tercera categoría, no importa qué. No puedes borrar el olor a pobreza que tienes. Señorita Jia, antes no me importaba. Deberías estar agradecida. Te advierto. No te acerques más buscando problemas. ¿Qué dices? ¿Te atreves a advertirme? Soy la señorita mayor de la familia Jia. ¿Qué eres tú? Wen Yinchen, aléjate de Xie Zhenting. Ese viejo muerto no eres nada. Señorita mayor de la familia Jia. Sin la inversión de Xie, las familias An y Jia seguro no están cómodas. Wen Yinchen, no te alegres demasiado pronto. Seguro olvidaste lo descarada que eras antes. Para quedarte al lado de Min-swan, fingía ser muda. Al final igual te despreciaron. Wen Yinchen, seguro no sabes. Min-swan, para venir a buscarme, no sé qué te inventó. ¿Cuántas razones hay en su corazón? Yo soy la mejor candidata para ser su esposa. Señorita Jia, antes no era descarada sino ciega. Si te atreves a mencionar el pasado de nuevo, realmente empezaré a tomarlo en serio. Ja, ja, ja. ¿Crees que te tengo miedo? Si tienes agallas, hazlo. Esto te lo buscaste tú. Wen Yinchen, ¿cómo te atreves a tirarme agua? ¿No estabas buscando a la señorita de la familia Xie? La verdadera está justo frente a ti, ¿cómo? No la reconoces. Dices que eres la señorita de la familia Xie, jajaja. ¿Estás loca? La señorita de la familia Xie es de una nobleza suprema. ¿Una campesina como tú se cree digna? Créelo o no, estoy muy ocupada. Por favor, hazte a un lado. Tuyo. Te advertí que si te atrevías a molestarme de nuevo, debías pagar el precio correspondiente. Wen Yinchen. El director An tiene asuntos. Yinchen, tú. Min-swan mira. ¿Cómo puedes ser tan astuta? Sé que Yinchen tiene buena relación con el presidente Xie. Pensé que seguramente conocería a la señorita Xie. Quería que me presentara. Pero al final terminó así. Yinchen. Directora, no se apure en educarme. Se lo buscó ella misma. Bueno, apúrate y arregla esto. No dejes que la gente se ría. Gracias a todos. Por tomarse el tiempo de venir a mi baile personal. Por supuesto, también gracias a nuestro representante del organizador. Por la presencia de la señorita de la familia Xie, sería posible tener el honor de invitar a esta hermosa dama a bailar un vals. La verdadera señorita está a punto de aparecer, parece que algunos van a quedar al descubierto.
Extraño esa silueta. ¿Cómo es que se parece tanto a Wen Yingchen? Dios mío, la heredera de la familia, si no solo tiene buena familia, sino que también baila tan bien. Realmente son una pareja hecha en el cielo. No será por la señorita Xie. Realmente es gracias a la señorita Xie. Aunque su comportamiento es íntimo, su habilidad en el baile te hace sentir que no hay ningún deseo carnal. Es completamente un ambiente artístico de alto nivel. Es simplemente increíble. La sensación que me da esta persona. ¿Por qué se parece tanto a Wen Yingchen? Inútil. Solo piensas en esa mujer. Yingchen no entiende ni escucha. ¿Cómo va a bailar? A continuación, la señorita Xie Xielizi dará un discurso de agradecimiento. Wen Yingchen. Así que es ella. Le está ayudando, así que ella es la hija de la familia Xie. En ese momento pensé que tenía un aire extraordinario, ahora veo. Realmente he sido ciego. La familia Xie es la anfitriona, ella viene. Seguramente no necesita entrada, maldición. Si Wen Yingchen es realmente la señorita Xie, entonces nosotros no estamos acabados, ¿será que? Wen Yingchen es realmente la señorita Xie. Wen Yingchen. Eres realmente la señorita Xie. ¿Qué más me has estado ocultando? An Mingxuan, ¿qué estás haciendo? Me estás lastimando. Señor, creo que hay un malentendido. La señorita Wen fue invitada personalmente por mí. No es la hija de la familia Xie. Ya lo decía yo, Wen Yingchen. ¿Cómo podría ser la señorita Xie? Toma. An Mingxuan, ¿qué es lo que realmente quieres? Ya hemos terminado. Wen Yingchen. Ahora tengo algunos asuntos que atender. Ve tú primero. Lo sé. Te gustan mujeres como Jiali de buena familia, que te hagan quedar bien. Pero yo no soy así. Ahora que hemos terminado, por favor, sigamos cada uno nuestro camino. Sigamos cada uno nuestro camino. Veo que te has dejado caer, ¿cómo es que con uno? ¿Quieres otro? Te gustan de todas las edades. No tienes ni un poco de vergüenza. ¿Qué quieres decir? ¿No tienes algo con él? ¿Por qué otro motivo te ayudaría? An Mingxuan, yo Wen Yingchen en tu corazón. ¿Soy realmente tan despreciable? An Mingxuan, yo Wen Yingchen en tu corazón. ¿Soy realmente tan despreciable? Escúchame bien, no necesito demostrarle a nadie mi inocencia, especialmente a ti. Espero que no vuelvas a interferir en mi vida. ¿Acaso? ¿Realmente me equivoqué contigo? Yingchen, siéntate rápido. Mi querida nieta. ¿Por qué tienes tan mala cara? ¿Alguien te ha estado molestando? Abuelo, no te preocupes por mí. Ese desgraciado también estaba ahí. Realmente no lo sabía. De haberlo sabido, diría que de ninguna manera te dejaría venir. Sin embargo, señorita Wen, ¿por qué no revelaste directamente tu identidad? Así. La razón por la que no revelé mi identidad es porque si la familia An se entera, seguramente no me dejarán ir. No quiero romper la paz de mi vida actual. Entiendo. Mingxian Tia An. Es una lástima que esta vez no hayamos podido conocer a la señorita Xie. No importa. La familia Xie siempre organiza una subasta de caridad en este momento del año. La señorita Xie, como única heredera de la familia Xie, seguramente asistirá en ese momento. Intenten ganarse el favor de la señorita Xie. Tía An, lo haremos sin falta.
aunque realmente envidio a Qin Chen. Acaba de separarse de Mingxuan y ya tiene al presidente de Xie. Totalmente cautivado, realmente me siento inferior. Esa huérfana desde un principio no parecía ser fácil de tratar. Todos deberían mantenerse alejados de ella para evitar problemas. Ya está, deja de hablar de ella. Déjame estar sola en paz. Tontuela, ¿qué te pasa ahora? ¿Sigues tan triste? Ah, Yo. Simplemente no entiendo. ¿Por qué después de estar juntos tanto tiempo? Él no me entiende, olvídalo. De todos modos, no tendremos más contacto en el futuro. es bueno que hayas superado esto. Un chico como ese no merece que te sientas triste por él. Ah, por cierto, esta noche es la subasta benéfica anual de la familia Xie. Arréglate bien esta noche. Asiste conmigo. Ay. Pero la subasta benéfica de la familia Xie es tan grandiosa, temo avergonzarte. Ay, tonta, ¿de qué tienes miedo? Cuando te conviertas en la presidenta del grupo Xingyue, habrá muchas oportunidades como esta. Es perfecto. Esta noche aprovecha la oportunidad para familiarizarte bien. Presidenta. Pero no he estudiado. ¿Podré hacerlo? Con tu abuelo aquí, no tienes que temer nada. Bien, ya que el abuelo lo dice. No defraudaré tus expectativas. Bien. Permiso. Deja pasar. Guau, como es de esperar de la familia Xie, la más rica. La subasta que prepararon es demasiado lujosa. Esta reunión es muy importante. Es nuestra única oportunidad de ver a la señorita Xie. No la arruines. Tranquilo, Mingxuan, lo tengo claro. ¿Por qué estás tan guapa hoy? Te extrañé mucho. Yan Yan, me abrazas muy fuerte. Lo siento, ¿te hice daño? No. Espera. ¿Por qué de repente hablas? Yan Yan, yo. Debería haberte dicho antes. En realidad. Ah, entonces todo fue por ese canalla que fingiste ser sordomuda. Ese canalla, nuestra Inchen es tan buena. Y no supo apreciarla, pero no importa. Todo ha pasado hoy. Celebremos bien. Felicidades por reconocer a ese patán y salir de ese infierno. Señorita, podemos ser amigos. Disculpa. Oye, Mingxuan, no es ese Inchen. ¿Inchen? Tiene buenas condiciones. ¿Por qué no lo consideras? Yan Yan, si sigues hablando así, de verdad me voy a enojar. Yo. Voy a contestar una llamada. Vamos a tomar algo. Parece que Inchen, después de dejarte, se ha vuelto muy popular. ¿Inchen? Pensé que te había malentendido. ¿Acaso no puedes estar solo? Mingxian. Sabía que aún no podías olvidarla. Inchen, ¿qué haces aquí? Hoy te ves muy elegante. Pero aún así no puedes ocultar ese olor rancio que tienes. Oye, no te vayas. De verdad, ¿cómo puedes ser tan poco respetuosa contigo misma? Ya tienes al presidente Xie. Y vienes aquí a coquetear con otros hombres. Bueno, ustedes sigan hablando, yo tengo cosas que hacer. ¿De qué estás hablando? No entiendes lo que digo. Entonces mira bien, oye. Todos vengan a ver a esta mujer. Tan joven y ya sabe cómo subir de posición con artimañas. Hasta el presidente Xie, el hombre más rico del sur, se ha rendido a sus pies. Esta mujer resulta ser una mujer sin escrúpulos. Por fuera se ve muy elegante. Pero por dentro es tan promiscua.
Aunque el presidente Xie tiene una fortuna incomparable, pero al fin y al cabo es un viejo. ¿Quién sabe si aún puede en ese aspecto? Jiali, para difamar solo necesitas una boca. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias de hacer esto, Jiali? Para difamar solo necesitas una boca. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias de hacer esto? Inchen, sé que no quieres que todos sepan esos detalles de tu vida privada. Está todo muy confuso, pero lo hago por tu bien. Yo sola no puedo convencerte, así que tuve que pedir ayuda a todos. Mira, si te falta dinero, te lo puedo dar. En el futuro nunca más te rebajes por culpa del dinero. Quítame eso de encima. Mira qué amable es esta señorita. Date prisa, toma el dinero y vete. Exacto, no queremos estar con alguien de moral dudosa. Ustedes no se pasen de la raya. No puedes ganarme. Ah. Lili, ¿estás bien? Min Xuan solo quería aconsejar a Inchen para que no se contagie de esas enfermedades sucias de ahí fuera, pero parece que no lo aprecia. Wen Inchen, ¿ya has terminado de armar lío? Con tanta gente mirando, date prisa y pide disculpas a Lili. No les des más motivos para reírse. Yo creo que el que está quedando en ridículo eres tú. An Min Xuan, ¿con qué derecho me das órdenes? Min Xuan, estoy bien. Mejor no la presiones. Wen Inchen, pedir disculpas una vez. ¿Por qué te cuesta tanto? Mira a la señorita Jia, qué comprensiva es. Exacto, date prisa y pide disculpas. Disculpas. Vale, lo haré. Pero espero que tú y tú, Lili, os larguéis de mi vista para siempre. Y no me molestéis más. Perdón. Desgraciado. Tenéis mucho valor, atreviéndoos a difamar a la pequeña Inchen. Wen Inchen es la única heredera de mi Xie Zhenting. ¿Quién ha sido el que hoy aquí ha estado difamando y causando problemas? ¿Qué? ¿La única heredera? ¿Acaso es la nieta recién encontrada por la familia Xie? ¿Habremos estado equivocados con ella? ¿La nieta de la familia Xie? Mi querida Inchen, realmente te has visto afectada. Como era de esperar, tu rescate ha llegado. Ya te advertí la última vez. No pensé que lo llevarías al extremo. Bien, muy bien. Entonces no me culpes por ser despiadado. Que vengan, arrástrenlos a todos. Borren sus clanes de la ciudad del sur por completo. Esperen, la subasta benéfica está a punto de comenzar. No se retrasen por mi culpa. Pero ellos contigo. La causa benéfica de la familia Xie necesita su apoyo y yo sé lo que hago. Está bien, te escucharé. Escuchen todos. Esta vez los perdonaré. No permitiré que haya una próxima vez. Si vuelve a suceder, no podrán seguir en la ciudad del sur. Inchen, tengo una reunión que atender. Te dejo a cargo aquí. Ah, por cierto. Inchen, estos brazaletes, ¿los recuerdas? Son los brazaletes de mamá. Cuando éramos pequeños y las cosas estaban difíciles, mamá los vendió. Estos son los que tu abuela le dio a tu mamá en su día. Tu mamá se fue con tu papá lejos de casa. Y no dejó nada, afortunadamente alguien los vendió de nuevo a nuestra casa de subastas. Ahora guárdalos bien. Lo haré. O algunas personas realmente aman la vanidad. Un pequeño brazalete te tiene en su poder. Un pequeño brazalete te tiene en su poder. Señorita, ya no hables sin saber. El presidente Xie claramente tiene un interés especial en esta señorita. Probablemente ella es la señorita Xie. ¿De qué estás hablando? Ella misma admitió antes que no es la señorita de la familia Xie. Ella es la amante del presidente Xie, también es cierto. Si realmente fuera la señorita Xie, ¿por qué no lo admitiría abiertamente? Wen Inchen, ¿es esta tu razón para dormir con él? ¿Lo quieres? Te lo doy. Min Xuan, ¿estás bien? Wen Inchen, estás loco. Es que él habla sin pensar.
No creas que porque el presidente Xie te protege puedes hacer lo que quieras. Te digo que si cuento todo esto, detalle por detalle a la señorita Xie a ver qué haces. Bueno, entonces ve y cuéntalo. Estoy esperando. Tú. Olvídalo, Lily, lo más importante ahora es encontrar a la señorita Xie. Hola mamá, todavía no he logrado acercarme a la familia Xie. Lo siento. Seguro que es esa mujer Weninchen, la que ha estado influyendo en el presidente Xie. En unos días es mi fiesta de cumpleaños, reserva el lugar. En el Hotel Singly de la familia Xie entonces. Invitaré personalmente a la familia Xie. Ay, el señor An es tan guapo. No es de extrañar que sea el ideal de todos. No es de extrañar que la señorita Jia esté tan obsesionada con él. ¿Qué? ¿Esa familia Jia que está a punto de quebrar? Olvídalo después de lo que le pasó al señor An. Ella nunca apareció ahora que el señor An ha vuelto. Ella también ha vuelto corriendo. Es realmente asqueroso. Va. Extraño, ¿dónde está mi asiento? Señorita Jia, no busque su asiento, está atrás. ¿Qué? Su familia está a punto de quebrar. ¿No es normal sentarse atrás? Seguro que es Weninchen jugando sucio. Minxuan, nunca me he sentado atrás. ¿Podrías hablar con los organizadores? ¿Hacer una excepción? Pero los organizadores de esta fiesta son la familia Xie. ¿Por qué no te conformas? No. Vamos, Lily, es solo un asiento. Todos están mirando, vuelve a tu asiento. No. ¿Por qué el presidente Xie no ha aparecido todavía? ¿No vendrá? ¿No lo sabías? El presidente Xie acaba de llegar, pero se fue, parece que dejó a la señorita Wen en su lugar. Weninchen, ¿tú lo representas? ¿No es eso como anunciar al mundo que eres suya? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué llegaste tan tarde? Fui a tener una cita. Bienvenidos todos a esta subasta benéfica. A continuación, nuestro primer lote. Una reliquia de primera clase de la dinastía Song. Pintura de paisaje en estilo libre, precio inicial de 1 millón. Este está bien. Justo la tía va a cumplir años, vamos a pujar por él, para darle una buena impresión. Es una copia, el original. Todavía está colgado en el estudio de mamá. 15 millones, 2 millones. 4 millones. Inchen, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Te lo explico más tarde. Pero esto es solo una copia. ¿Por qué pujas por esto? Es caridad, hay que ayudar si se puede. ¿Te atreves a competir conmigo? 6 millones. 10 millones. Es solo el primer lote, tampoco es nada especial. ¿Se le habrá ido la cabeza? Como a ella le gusta, no voy a pujar. 10 millones una vez. Vendido. Felicidades a la señorita Jia del grupo Jia por adquirir esta famosa pintura. Compites conmigo, ya sea por los lotes o por los hombres, nunca me ganarás. Qué raro. ¿No estaba la señorita Jia al borde de la quiebra? ¿Cómo es que sigue teniendo tanto dinero? No importa si tiene dinero o no, de todos modos está loca. Esta pintura no vale tanto, es demasiado tonta. Weninchen, ¿te atreves a subir el precio a propósito? Para burlarte de mí, parece que debo buscar una oportunidad para darte una lección. El siguiente lote es de gran importancia. Porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan con 2 peces jugando en el agua. Precio inicial de 30 millones, comienza la subasta. Este está bien, una rareza. Últimamente he molestado mucho a mi madre, es perfecto para regalarle. Inchen, este está bien, puja por él. Yo también creo que le gustaría al abuelo. Sí. 60 millones. El dinero de la familia si lo usas con facilidad. 70 millones. 75 millones. 80 millones, Weninchen. El presidente Xie realmente es generoso contigo. An Minxuan, lo haces a propósito para enfrentarte a mí. 80 millones por primera vez. 80 millones. 100 millones.
Felicidades a este artículo por ser adquirido por el grupo Xingyue. Primero voy al baño. Está bien. Wen Chen, ¿Qué haces aquí? pensé que te había malentendido antes. No esperaba que fueras tan desvergonzado. Por dinero incluso podrías vender tu propio cuerpo. An Min-Xuan, déjame ir, no tengo tiempo para perder contigo. Dime tú y el presidente Xie. Ya estaban juntos desde antes. Separarse fue también por él. Esta pregunta ya la he respondido 800 veces. Todavía no entiendes que nuestra separación no tiene nada que ver con nadie. Simplemente porque ya no hay amor. No lo creo. Antes éramos tan buenos juntos. ¿Cómo podríamos dejar de amarnos de repente? No lo creo. ¿Realmente necesitas que lo diga tan claramente? An Min-Xuan, claramente fuiste tú. ¿Quién pensó que no era digno de ti? Ya que estás tan preocupado. Entonces, ¿por qué no te complazco? An Min-Xuan, vete. Terminemos aquí. Ming-Xian, ¿alguna vez te has comportado así por mí? Wen Chen, esta mujer. ¿Qué? Están conspirando juntos, uno tras otro, incluso cuando voy al baño. No dejan que esté tranquilo. ¿Te atreves a tratar así a Min-Xuan? Verás cómo te arranco la boca. Detente. ¿O no es este el regalo de acompañante que te dio el presidente Xie? Tan precioso. Devuélvemelo. Entonces lo romperé. ¿Qué podrías hacer tú? No. Jiali. Lo siento, mamá. No pude proteger tu pulsera. Jiali, para difamarme. Has usado todos los trucos posibles. Entonces no me culpes por contraatacar. Investiga a Jiali por mí. Min-Xuan, sálvame. Ming-Xian. Sálvame. ¿Cómo terminó así? Recién. Me encontré con In-Chen en el baño. Le saludé de manera amistosa. Pero accidentalmente rompí su pulsera. Sin importar lo que hice, ella no quiso perdonarme. Entonces... ¿Wen Chen, lo hiciste tú? Debe haber un malentendido. In-Chen no haría eso. Ni siquiera lo consideraría, no fue ella. ¿Quién más podría ser? No me cortaría yo misma con un cuchillo. Min-Xuan, sabes que le tengo mucho miedo al dolor. Wen Chen. Te pregunto, ¿lo hiciste tú? Sí, lo hice. ¿Quieres vengarte? Te pregunto de nuevo. ¿Lo hiciste tú? Min-Xuan, ¿qué quieres decir con eso? Ella ya lo admitió, ¿por qué sigues insistiendo? Todos. Wen Chen, discúlpate con Lily. ¿Te atreves a golpearme? Te golpeo porque te lo mereces esta bofetada. Es por mi madre en el cielo. Porque rompiste su pulsera. Si tienes algo contra mí, rómpelo tú.
¿Qué clase de habilidad es esa? Mientes, todos lo vieron claramente. Esa pulsera fue un regalo de tu amante, el presidente Xie. ¿Qué más tienes que decir? Escúchenme todos. Yo, Wen Chen, de ahora en adelante estaré enemistada con Jiali si incumplo mi palabra. Será como esta pulsera. Chen, tu mano está sangrando. No es nada, envuélvela por mí. Te llevaré al hospital. Espera. Wen Chen, te olvidaste. Todavía no te has disculpado con Lily. No fue esta hermana. No fue ella, no fue ella. ¿De dónde salió esta niña? En ese momento solo estábamos nosotras dos en el baño. Si no fue ella, ¿quién más pudo ser? Hermano, de verdad no fue esta hermosa hermana. ¿Por qué dices eso? En ese momento yo también estaba en el baño. Yo vi que ella discutía con la hermosa hermana y la hermana quería irse. Ella no la dejó ir, incluso le arrancó el brazalete a la fuerza y luego el brazalete se rompió. Ella gritó y salió corriendo. Pero la hermosa hermana realmente no tocó a esta hermana. Yo lo vi muy claro. No fue Minxuan. Mingxian. Ella es solo una niña. Quizás se equivocó. La hermanita tiene las ideas claras. Lo explicó muy claramente. Ella ni siquiera te lastimó, ¿verdad? Así que todo este tiempo has estado difamándola. No yo. Minxuan yo. Tengo algo que preguntarte. Ahora mismo no me siento muy bien. ¿Qué quieres decir? Mejor espera a que me recupere. Hay cosas que hoy debo aclarar. Mingxian. Estás sospechando que yo incriminé a Wen Chen. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, aún no me conoces. Los niños no mienten, ella dijo que Wen Chen ni siquiera te tocó. No, yo no fui yo. Eres una señorita, ¿cómo pudiste hacer algo así? Realmente me decepcionas. Mingxian. Mingxian. Wen Chen. Todo es culpa de esta mujer. Todo es culpa tuya. Después de conocernos tanto tiempo nunca te vi claramente. Realmente me equivoqué. Quizás el estatus no lo es todo, la opinión de los demás. Tampoco es tan importante, pero Chen. ¿Cuál es tu relación con el presidente Xie? Chen, ¿de verdad no quieres contactarme? ¿Qué pasa, canalla? ¿Necesitas algo? Señorita Su, ¿dónde está Chen? Tengo algo que decirle. Lo siento, Chen no está disponible ahora. ¿Cuándo estará disponible? Para ti nunca está disponible. Señorita Su, te lo ruego. ¿Por qué cambias tanto de parecer? Ahora lloras buscando a Chen, te lo digo. Ni lo sueñes, Chen no está aquí. Si tienes agallas, búscala tú mismo. Wen Chen. No creo que no pueda encontrarte. No es de extrañar la silla de la oficina del presidente. Es diferente a las demás. Chen, si te gusta luego, le diré a alguien. ¿Qué te prepare más? No, una es suficiente. Bien, a partir de ahora. El grupo Xingyue se transferirá gradualmente a tus manos. Abuelo, no te preocupes sobre el grupo Xingyue. Ya estoy preparando el aniversario, esforzándome para no decepcionarte. Sí, está bien. Señor An, sin cita previa. No puedes entrar. Presidente Xie. Antes no te reconocí, te ofendí. Quiero disculparme personalmente y en unos días. Mi madre celebrará su cumpleaños, te invito a venir. Es An Minxuan. Joven, estoy ocupado ahora, no tengo tiempo. Regresa.
¿Tú? Weninchen, ¿qué haces aquí? Eres el presidente del grupo Xingyue. No sabía que al señor An le gusta entrar en las oficinas de los demás. Respóndeme, no cambies de tema. Joven, mi hija ya ha terminado contigo. En cuanto a dónde está, y si es la presidenta del grupo Xingyue no tiene nada que ver contigo. Weninchen. Ahora empiezas a tomar las riendas del grupo Luna Estrella. ¿Vas a hacerse cargo de todo lo de la familia Xie en el futuro? No estoy de humor para discutir contigo, presidente Xie. Mi madre celebrará su fiesta de cumpleaños en el Hotel Luna Estrella dentro de unos días. Aquí está la invitación, esperamos que pueda asistir. En cuanto a si puedo ir o no, dependerá de lo que diga Inchen. Weninchen, esto tiene que ver con Luna Estrella. Y nuestra colaboración con la familia An. Les rogamos que puedan asistir. Entendido, deja las cosas y sal. Tengo una pregunta más. ¿Por qué me bloqueaste? ¿No es eso lo que debería hacer un ex competente? Tú. A ella está celebrando su fiesta de cumpleaños. En nuestro hotel parece que realmente quiere invitarnos. He visto el desarrollo de la familia An en los últimos años y ha sido bastante bueno. ¿Por qué no ir a conocerlos? Muy bien, tienes mucho de tu abuelo. Y de mi estilo de aquellos tiempos, ya que vamos. Llevemos también el jarrón de porcelana azul y blanca, con el diseño de peces jugando en el agua. Ah, pero eso lo preparé para usted. Tendrás muchas oportunidades de preparar cosas para tu abuelo en el futuro. ¿No dijiste que a la familia An también les gusta? Vamos, llévalo que también lo vean. Hoy te ves realmente hermosa con ese atuendo. Vas a arrasar en la fiesta, Lily. ¿Qué planeas regalarle a la madre de Minxuan hoy? Yo he preparado un tesoro de la dinastía Son, que me costó millones en un momento. Lo verán. Nuestro Minxuan es realmente afortunado, primero con Weninchen, la pequeña muda que lo trató con tanto cariño, y ahora con nuestra Lily tan dedicada. Simplemente envidia y celos. Weninchen. ¿Con qué identidad aparece aquí? No esperaba que Weninchen hubiera cambiado tanto. Antes era una niña pura, ahora parece totalmente inaccesible. Ahí conoces a la persona, pero no su corazón. ¿Quién sabe si su apariencia anterior era fingida? De lo contrario, no habría dejado a Minxuan para convertirse en la amante del presidente. ¿Basta? Minxuan, has llegado. Weninchen es mi invitada. Pero, ¿no te habías separado de ella? Ahora es la CEO del grupo Xingyue. No me digas. El viejo sí está totalmente obsesionado después de trabajar toda su vida. Termina entregando su legado a su amante. ¿Por qué, Weninchen? Realmente está senil. No hablemos más de los asuntos de la familia Xie. Mi madre está por llegar, seamos respetuosos. Hola a todos, bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños. Espero que se diviertan y lo pasen bien. ¿Por qué no ha llegado el presidente Xie? ¿Estás seguro de que lo invitaste? Le entregué la invitación en persona. ¿Debería ir a apurarlo? No, si quiere venir, vendrá. No es apropiado que lo presionemos. Mamá, hoy es su gran día. ¿Por qué no vemos los regalos primero? Está bien, tía. ¿Este es mi regalo para usted o qué regalo? Sé que le gusta coleccionar pinturas antiguas, así que compré una obra auténtica de la dinastía Son en una subasta, para felicitarla en su cumpleaños. Una obra auténtica de la dinastía Son. Interesante. Oh, qué detalle. ¿Está seguro de que es auténtica de la dinastía Son? ¿No será una imitación? ¿Cómo puede ser? Gasté 10 millones en la subasta benéfica de la familia Xie. ¿Cómo podría ser falsa? 10 millones. Esta pintura vale como máximo 1 millón. Y en la subasta benéfica de la familia Xie no puede haber falsificaciones. Esto es claramente una imitación burda. ¿Cómo puede ser? 1 Qingchen, 2 dime. ¿No querías comprar esta pintura también? Si realmente fuera una falsificación, ¿por qué competirías conmigo? Ya entiendo. Ustedes dos se unieron para engañarme.
Querían que quedara en ridículo en público Wen Inchen. Seguro me indujiste de otra forma, no habría gastado 10 millones. En comprar esta falsificación. Bueno, la comida se puede comer al azar, pero las palabras no se pueden decir al azar. Yo y esta señorita no somos cómplices y esta pintura cualquiera con ojos puede ver que es falsa si no sabes distinguir. No culpes a los demás, estás mintiendo. Yo sí sé distinguir y si no fueron ustedes dos, entonces seguro fue Wen Inchen quien me indujo. De otra forma, ¿cómo podría haber gastado 10 millones en esta basura? Si no me creen a mí, al menos deberían creerle a Min Xuan. ¿Inducir? ¿De qué estás hablando? Cuando te he inducido yo, si realmente querías este cuadro, ¿por qué al final no competiste conmigo? Parece que no lo querías en absoluto. Querías el cuadro, solo querías hacerme daño. Yo en la subasta benéfica. Es cierto que hice una oferta, pero solo quería contribuir a la caridad sin segundas intenciones. Pero vi que te gustaba tanto el cuadro. Así que decidí retirarme de la subasta, señorita Jia. No sé en qué me equivoqué. Para que digas esas cosas, sí. ¿Realmente te sientes mal? Puedo pagar para comprar el cuadro como compensación. ¿Qué te parece? Puedo pagar para comprar el cuadro como compensación. Está bien. No, ¿qué tonterías dices? Wen Inchen, este cuadro. Lili, tú siempre vives recluida. No sueles frecuentar estos lugares, es normal que no lo entiendas. Mamá, creo que Lili tenía buenas intenciones. Lili, olvidemos este asunto. Señorita Wen, entonces, ¿qué? Le has traído a la tía Ann como regalo. No habrás venido con las manos vacías, ¿verdad? Por supuesto que no, también tengo un regalo para la tía. Señorita Wen, un consejo amistoso. Si el regalo no es digno, mejor no lo des para no avergonzarte. Este regalo, tía, seguro te gustará. Tráelo. He venido en representación del presidente Xie. Este es el regalo que el presidente Xie te envía. Realmente es algo bueno. En ese caso, Ann agradece. Tú y el presidente Xie tienen una relación especial. Es natural que te agradezca. La relación que tengo con el presidente Xie no es importante. Lo importante es que ahora soy la presidenta del grupo Xingyue. Es natural que me agradezcas. ¿Qué? Ahora eres la presidenta del grupo Xingyue. Realmente no lo esperaba. Inchen, eres tan capaz, parece que la familia Xie pronto será tuya entonces este regalo. Ann lo acepta gracias a la presidenta Wen y al presidente Xie. Espero que la presidenta Wen considere más colaboraciones con Ann para lograr un beneficio mutuo. No te preocupes en el trabajo. Naturalmente soy riguroso, no trabajaría con personas con problemas de carácter. ¿Qué quieres decir con eso, tía? Lo que dijo cualquiera con ojos lo entiende. Lo que quiere decir es que ahora su estatus es alto y nosotros ya no le llegamos. ¿No es así, Inchen? Ay. Realmente lo siento. Inchen, ¿estás bien? Dejen de molestarme. ¿Recuerda lo que hiciste hoy? Oye, señor Wei. Ayúdame a lidiar con alguien, tú pones las condiciones. Hora y lugar. El pasillo del Hotel Luna y Estrella ahora mismo. Wen Inchen. Ya que no quieres desaparecer por tu cuenta, deja que te ayude una vez más. Lo siento, señorita, llegamos tarde. Como pensé, eres tú. ¿Me conoces? Y sé quién te envió. ¿Song Wei, no es así? ¿Me estás investigando? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que Jiali rompió las pertenencias de mi madre. Ya me di cuenta de que tenías algo con ella. Pero esas cosas no eran suficientes para arruinar su reputación. No pensé que ella misma se entregaría tan rápido. No me involucraré en sus disputas. Solo me encargo de recibir dinero y hacer el trabajo. Es precisamente por tu aparición que entre ella y yo hemos llegado a un final. Si quieres sobrevivir, debes ayudarme. Por supuesto. Habrá una recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué, no crees que soy rico? ¿Por qué, si no, estas personas me obedecerían tanto? Porque soy el único heredero de la familia Xie, la más rica. Así te lo digo. Solo necesitas declarar que estoy gravemente herido y que ya me has llevado. Recuerda, no hagas tonterías.
o las consecuencias serán tuyas. ¿Cómo va el asunto de Weninchen? Como deseas, ella está gravemente herida y fue llevada por mí. Un feso es lo mejor, estaría muerta, sería un alivio para ella. No dejaste ningún rastro, ¿verdad? Tranquilo, está todo limpio. Está bien, los 5 millones te los transferiré más tarde. En cuanto a Weninchen, es tuyo. Lo hiciste bien, pero aún necesitas cooperar conmigo para hacer algo cuando se complete. Estos 20 millones serán tuyos. Ve y dile al encargado del hotel que la fiesta de cumpleaños de Anne coincidió con el aniversario del grupo Xingyue para disculparse. El grupo Xingyue está dispuesto a compensarlos e invitarlos a quedarse para continuar participando en el aniversario. Sí. Hyali, fuiste tú quien no fue justo primero. Así que no me culpes por ser injusto. Todos tranquilos, acabo de recibir una notificación. El aniversario del grupo Xingyue y la fiesta de cumpleaños de Anne han tenido un conflicto de horario. El grupo Xingyue, para que el aniversario pueda continuar sin problemas, ha decidido compensar generosamente a Anne y sinceramente invitar a todos los presentes a continuar participando en el aniversario más tarde. ¿Qué les parece? Está bien, estoy de acuerdo. Mamá, ¿cómo puedes estar de acuerdo? Esto es demasiado abusivo. No sabe lo que es primero en llegar, primero en ser servido. No lo entiendes. ¿Por qué crees que elegí el restaurante Sie? Para la fiesta de cumpleaños no fue para congraciarme con la familia Sie. En años anteriores el aniversario de la familia Sie nunca se había hecho público. Los grandes empresarios de todas partes se desviven por entrar. Es cierto, el aniversario de la familia Sie. Si se celebra junto con la fiesta de cumpleaños de la tía Anne, entonces el presidente Sie definitivamente asistirá. Esto es exactamente lo que desea la familia Anne. Entonces, si es así, podemos participar en el aniversario del grupo Xingyue. Todo gracias a la tía Anne. La familia Sie está dispuesta a que participemos en el aniversario. Esto es un reconocimiento a Anne. Si no fuera por el desafortunado Weninchen, que causó tantos incidentes, lo que llevó al descontento de Sie hacia Anne, el desarrollo de Anne debería haber sido más rápido. Ahí viene el aniversario temático del grupo Xingyue. Bienvenidos todos al evento del aniversario del grupo Xingyue. ¿No se suponía que esa desgraciada fue llevada por Song Wei? ¿Cómo es que está aquí sin un rasguño? Ahí está, ¿no es eso una bofetada? ¿La mujer de la hija de Jia es tan hermosa? Sí, pero ella es la familia de Sie. ¿Qué persona, Sie presidente? Parece tomarla en serio. Oye, todos miren. ¿Esta señora Wen tiene un par? La postura de la familia de Sie como madre. No es de extrañar que ella rompa con Min Xuan y vaya a la casa de Sie. Espera a que el presidente Sie duerma. Ella tiene mucho tiempo para ella, todo en la casa de Sie. No es solo ella. Está bien. Hoy es el banquete de Xingyue. El presidente Sie definitivamente asistirá. Si volvemos a enojar al presidente Sie, nadie termina bien. ¿De qué tienes miedo? Tal vez el presidente Sie. Espero que otros sepan que tiene un amante. Parece que es viejo y fuerte. Señorita Wen, no. Ahora debería llamarte Wen. Dijiste que este presidente Sie realmente te mima. Un evento de aniversario tan grande es visible por ti. Los métodos generales de Wen no son comunes visibles. Wen siempre es inusual. Parece que ella es la presidenta de Sie, señora. Una ocasión tan importante. La familia Sie envió a una amante para presidir. ¿No nos humilla? Pero mira su temperamento. No es como el tipo de mujer que sale a vender por dinero. Es la hija de Jia. Hablar no es grande ni pequeño. Dile la verdad a esta mujer. Es una niña huérfana natural sin padre ni madre. Falta de educación. Por medios. Es realmente incómodo. Ama con la boca cerrada. Mi identidad es algo que inventaste a tu antojo. Hoy soy el grupo Xingyue. La identidad del presidente se celebra aquí. Si tienes alguna objeción, puedes salir ahora mismo. Xingyue Group reconsiderará su cooperación con usted. Weninchen, tu presidente. Vine en el aire sin ningún periodo de investigación. ¿Quién sabe si el presidente Sie te favoreció? Te di toda tu riqueza. Sugeriría si se obtiene por fuerza. Todos deberían unirse para resistir a esta amante. Boicotear a la casa de Sie. Resistencia a la amante. Ven, no te apresures a atrapar a esta amante. Para. Veo quién se atreve a causar problemas aquí.
Inchen. Abuelín, Sí. Justo ahora. Eres tú para mi nieta. ¿Es grosero? ¿Cómo es posible que ella sea una perra? ¿Por qué de repente se convirtió en la hija de la familia de Sie? 5 años conmigo. Cuida a mi chica todos los días. ¿Cómo podría ser la hija de Sie? 5 años conmigo. ¿Por qué me ocultaste tu identidad? No estoy tratando de ocultar. Soy una huérfana, sí. Pero el abuelo estos años. Nunca dejé de buscarme. Cuando estaba más indefenso, me dio un hogar cálido, pero... Más tarde decidí ocultar mi identidad. Simplemente no quiero meterme en problemas innecesarios. También para reunirnos contigo. Wen Inchen, incluso si lo eres. ¿Cómo puedes borrar a la señorita Jin de la familia Sie? ¿Alguna vez le has hecho daño a Min Xuan? No puedo comenzar. Cállate. Te advierto una vez más que no pongas mi cultivo como excusa para tu cara. O te haré saber de nuevo. Song Wei. ¿Qué pasa? ¿Podría ser Song Wei quien eres tú? ¿Por qué te asustaste así? No sé el nombre Song Wei, no lo he escuchado. No te vas a decir tonterías aquí. Eres tú el que engañó a An Min Xuan. ¿Qué pasó? Apagón o la pantalla electrónica está rota. Dios, ¿qué es esto? Veo las fotos en esta pantalla electrónica. ¿Por qué se parece tanto a la hija de Jia? Parece que sí. La señorita Jia siempre ha sido tan refinada. ¿Y ahora tiene esta otra cara? ¿Quién editó esta foto? Apágalo rápido. Apaga la pantalla. Apágalo, ¿por qué apagarlo? ¿Lili no te gusta? ¿Te atreves a traicionarme? Jiali, por un lado, estás ardiente conmigo, y por otro estás loca por An Min Xuan. Eres tan falsa. ¿De dónde saliste, gamberro? Deja de difamarme aquí. ¿Sabes quién soy? Soy la hija mayor de la familia Jia. Hija de Jia, no creas que no lo sé. La familia Jia está a punto de caer. ¿Y el dinero que me prometiste? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en mi cuenta? ¿Te atreves a engañarme? Alguien ayuda. Min Xuan, sálvame, suéltame. Min Xuan, ayúdame, no sé de dónde salió este tipo. Él mancha mi honor, Min Xuan. Manchar tu honor. ¿Cuántas veces hemos ido y venido nosotros dos? ¿Puedes contarlas? Tú me difamas y calumnias. ¿Crees que no te denunciaré? Llamaré a la policía. Denuncia, ve y denuncia. Si me denuncias, revelaré otro asunto. Será un enfrentamiento total. Jiali. No pensé que bajo tu apariencia inocente, hubiera algo así. No, Min Xuan. No le creas, no es así, Min Xuan. También es mi culpa, no pensé que fueras una espada afilada. Por ti he herido a Inchen tantas veces. Jiali Songwei, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Te arrestamos formalmente por el cargo de contratar a un asesino. Tienes derecho a guardar silencio, pero todo lo que digas será usado como evidencia en la corte. ¿Qué? ¿Contratar a un asesino? ¿A quien mataron? Ella contrató a un asesino para matarme. Min Xuan, por favor, defiende a Lili. Después de tantos años de amistad no lo harás. De verdad, veamos a Lili entrar. ¿No escucharon lo que pasó antes? Ahora se atreve a contratar a alguien para matar. Una mujer tan malvada, simplemente imperdonable. No me esperaba que Jiali fuera tan malvada. Antes envió una pintura falsa para difamar a la hija de la familia Sie. Y ahora tiene intenciones de matar. Sí, esa gente. Por fuera parecen personas decentes. Por dentro, quién sabe qué maldades hacen. Yo creo que sus hermanos tampoco son santos. Señores, hoy es la primera vez que mi nieta Wen Inchen se encarga de los asuntos del grupo Xingyue. No me esperaba que ocurriera algo así. Todo comienzo es difícil. Hoy aprovecho para anunciar que mi nieta Wen Inchen a partir de mañana asumirá oficialmente el cargo de presidenta del grupo Xingyue. Abuelo. Inchen. Los hijos de la familia sí son muy capaces. Después de entregarte el grupo Xingyue, yo, tu abuelo, podré retirarme.
Abuelo, no te preocupes, me encargaré de cuidar bien del grupo Xingyue. Ahora por favor tomen un descanso. La celebración del aniversario del grupo Xingyue está por comenzar. ¿Inchen? Te dije. No necesito tu chaqueta. ¿Inchen? Si me hubieras dicho antes que eres la nieta del señor Xie, tal vez nosotros. Tal vez que el señor An ahora sabe mi identidad y se arrepiente. Siempre quise recuperarte, no por tu identidad. An Minxuan, ¿sabes? Para proteger tu dignidad, mantuve una mentira durante 5 años. ¿Y qué obtuve al final? Tu desprecio y tu retirada. Nunca me colocaste en una posición igualitaria. ¿Te atreves a admitirlo? ¿Inchen? Si te digo que quiero empezar de nuevo. Como si nada de esto hubiera pasado. Volvamos a conocernos, soy An Minxuan. Solo soy An Minxuan y tú eres ese amable y valiente Wen Inchen. ¿Podemos volver a estar juntos? An Minxuan. ¿No crees que estas palabras se dicen demasiado fácilmente? Entre nosotros es como un espejo roto. Por más que lo repares, no hay manera de volver a como era antes. Inchen, lo siento. Hasta hoy me di cuenta de lo equivocado que estaba. Entonces, ¿qué crees? ¿En qué te equivocaste? Me equivoqué en no deber haber creído los rumores. Me equivoqué en... Eso no es lo importante. Nunca me pusiste en un lugar igual al tuyo, eso es lo que me hizo perder la esperanza. ¿Crees que al pensar en mí, recuerdas las malas experiencias, por eso quieres alejarme, pero no quieres cargar con la culpa, así que te obligas a aceptarme y yo solo puedo estar agradecida. Con el corazón y los ojos llenos de ti, pero ¿por qué? No es que no me case contigo. Entre nosotros hay igualdad. Inchen, sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad. ¿Podemos empezar de nuevo? No es posible. No volveré a estar contigo.